Que Dios te bendiga ahora y siempre, a ti y a los tuyos. Iniciamos una ruta temática de la Escritura con nuestros devocionales a partir de hoy, que le titulamos Dios de lo imposible. Y hoy enmarcamos este tema muy particular para este momento. Dios de lo imposible abrió el mar. Y la mayoría de ustedes creo que ya comprenden que nos referimos a ese hecho que está registrado tanto en la Escritura como en los anales históricos del pueblo de Israel, cuando Dios, sacando a este pueblo de la esclavitud de Egipto, les hace ir en la dirección del Gran Mar Rojo, y al estar frente al mismo, el ejército del faraón los ha perseguido y ellos están, por así decirlo, acorralados. No tienen para dónde ir. O se entregan de nuevo a los egipcios o van hacia el mar para entrar en él y ahogarse. Sin embargo, Dios convierte lo imposible en posible. El fundamento para este devocional de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16, y luego tomamos, para resumir la historia, el versículo 21 al 31. Les leo la escritura. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El Dios de lo imposible que abre el mar es nuestro tema preciso para el devocional de hoy. En el versículo 15 dice que Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En tan solo estas palabras de Dios de este versículo encontramos que no solo basta orar, sino que hay que orar y actuar. Lo que ya es conocido, la conjunción de ambos hechos, la famosa oración. No solo es orar, sino también actuar, hacer las cosas. Eso es muy importante para ver los imposibles de Dios hechos realidad. Es decir, que lo que se vuelve imposible para nosotros como seres humanos, Dios lo hace posible. Y es que nuestras acciones son determinantes para ver al Dios de lo imposible actuar a nuestro favor. Repito este asunto.
es determinante lo que nosotros hagamos para ver a Dios hacer cosas maravillosas. Ahora mismo nos recordamos las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. Porque los imposibles de Dios, eso es lo que muestran. Las maravillas que Dios hace. En este versículo 15, Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y en el 16 Dios sigue instruyendo a Moisés diciéndole, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí lo que podemos ver es que también para ver a Dios actuar y hacer que lo imposible se vuelva posible, depende de que cumplamos las órdenes que Dios nos da. ¿Por qué en el versículo 15 Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En los versículos anteriores, la palabra nos relata que el pueblo de Israel, al verse ya perseguidos por los soldados del faraón, que venían, por supuesto, para recapturarlos, para volverlos a ser sus esclavos, los hijos de Israel, es decir, el pueblo de Israel, puso el grito al cielo y comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón como sus líderes espirituales. Y dijeron cosas como lo siguiente, no había sepulcros allá en Egipto para que muriéramos. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Le dicen a Moisés. Moisés clama a Dios. Y cuando está clamando, es que Dios le dice estas palabras en el versículo 15. ¿Por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Quiere decir que ellos se detuvieron al ver hacia atrás que los egipcios ya los tenían tan cerca para volverlos a llevar a la esclavitud. Entonces Dios le dice, no se detengan. Es importante que tomemos estas palabras de Dios. Quizás tú en tu vida espiritual o en aquellos proyectos, en las direcciones que Dios te ha dado, también te ha pasado algo parecido como a Israel, al pueblo, que atemorizado, llenos de pánico, se estacionan y se les viene a la cabeza la idea de que mejor no hubieran salido de Egipto. Entonces Dios les dice, marchen, no se detengan. Dios también te dice a través de esta palabra que tú debes marchar, que tú debes continuar en la carrera, en la fe, que debes continuar la ruta que Dios nos ha trazado en todos los ámbitos, porque no solo se trata de la fe. Dios está con nosotros, Dios está con sus hijos. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. En el versículo 16, Dios le da una instrucción bien precisa, así como curiosa, a Moisés. Moisés tiene una vara, creo que la recordamos, porque Dios le había instruido a Moisés que buscara una vara. Y se refiere a eso, a un pedazo de madera, de un árbol. Y aquí le dice en el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esta vara representa la palabra de Dios. Quizás Moisés no lo sabía en aquel momento, ahora nosotros sí lo sabemos. Y nos recordamos del Salmo 23 que dice David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es la palabra de Dios. Aquella herramienta tan sencilla como era aquella vara, representaba la palabra de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos que el principal respaldo que tenemos de Dios para hacerle frente a los imposibles es justamente esta vara, esta palabra. Una vara en el tiempo antiguo, así como hasta recientes tiempos de nuestra época moderna, ha representado autoridad. Creo que algunos de ustedes recordarán que en nuestros pueblos latinos, hace ya varias décadas, existían personas que en las pequeñas poblaciones, como las aldeas, los caseríos, en Centroamérica les llamamos auxiliares. Eran personas que se nombraban como aquellas que vigilaban el orden en nuestros pueblos, en esos pequeños caseríos o en las aldeas. Y se les daba una vara, un bastón de autoridad o de mando.
Miren qué importante es esto. La vara que Moisés tenía no era para apoyarse como bastón, no, era para dirigir al pueblo de Dios con esa autoridad que Dios le concedía. La verdad es que Dios a veces hace uso de instrumentos materiales para que entendamos lo espiritual. Este libro santo, aunque se considera y se ve un objeto o un sujeto material, pero no es eso. Es la autoridad de Dios que tenemos, sus hijos y sus siervos, para poder usarla en el momento que nos corresponde. Entonces es importante esto que Dios le dice a Moisés. Extiende tu vara. Toma tu vara, álzala y extiéndela hacia adelante, hacia el mar y divídelo. Por la palabra de Dios tenemos autoridad para hacer, para creer y hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. También notamos que entre lo imposible y lo posible está nuestra parte en estas órdenes que Dios le da a Moisés y al pueblo. En el versículo 15 le dice a Moisés que le diga a Israel que marche, y en el 16 le dice, tu parte es que alces tu vara y la extiendas hacia el mar. Aquí reconocemos fácilmente que entre lo imposible que Dios lo hace posible está lo que nosotros nos corresponde hacer. No es que le dejamos a Dios todo. Estos testimonios, estas historias nos muestran que por lo menos dos cosas le tocó a Moisés como siervo de Dios y al pueblo. A Moisés le tocó orar, pero también dar las órdenes correspondientes. Y al pueblo le tocó obedecer lo que Dios les instruyó que hicieran. Por lo tanto, escuchen bien esto. La parte que nos corresponde a nosotros para ver los imposibles del Dios que abre el mar es que hagamos lo que podemos hacer. Dios nunca nos manda que hagamos lo que no podemos hacer. Dios siempre nos asigna misiones, responsabilidades, órdenes que Él sabe que podemos cumplir. Y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Qué maravilloso el Dios que tenemos. Por lo tanto, varón de Dios, mujer de Dios, ánimo. Quizás tú estés enfrentando un mar propio. No es aquel mar rojo literal que enfrenta Israel, pero una circunstancia, un momento difícil, casi imposible. Solo sigue las órdenes que Dios te da. Una de las cosas que podemos, y no solo podemos, debemos hacer los hijos de Dios siempre, es orar, poner delante de Dios las cosas. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué me clamas? Es que no es que Dios le está desechando la oración a su siervo, sino que le dice, bueno, yo ya te escuché, ahora actúa. Y Dios te dice lo mismo a ti. Hay gente que solo aprende a orar, pero no sabe actuar. Oramos y luego también actuamos según lo que Dios nos instruye que hagamos. ¿Qué cosas son posibles para nosotros hacer? El orar, el obedecer lo que Dios nos manda en su palabra, leerla. Porque al leerla encontramos instrucciones precisas que Dios nos da acerca de lo que le hayamos pedido o de lo que debemos hacer frente a desafíos muy importantes. En el versículo 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí sucede lo imposible. Para ellos era imposible sobrevivir frente a aquel gran reto que tenían. Ellos solo tenían dos opciones. O regresaban para entregarse a los egipcios o se tiraban al mar para ahogarse. Eso era como la lógica humana, racional, natural. Pero Dios siempre tiene sus planes. A Dios no le sorprende nada. Dios sabía que ellos iban a enfrentarse a ese mar y Él siempre está listo. Israel cruzó el mar. Y el versículo 23 dice, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ya leímos los demás versículos y resumimos que Dios permitió que mientras el pueblo de Israel cruzaba esa ruta en seco que Dios le abrió en el mar, Dios a propósito dejó abierto el paso para que los egipcios
persiguieran a Israel. Pero como Dios es tan estratégico y a Él nos parecemos nosotros, Dios hace que cuando el ejército del faraón, su caballería y todos sus mejores carros están en medio del mar, claro, Israel ha avanzado, ha pasado más de la mitad. Entonces Dios en el versículo 26 de Éxodo 14 le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y así fue. Se ahogaron. Dice la palabra que no quedó ninguno. Terminamos con lo que dice el versículo 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. De este hecho imposible, hecho por Dios posible, encontramos que las grandes obras de Dios producen dos cosas en nosotros. En primer lugar, producen el buen temor a Dios. Saben que Dios permite que enfrentemos y atravesemos situaciones imposibles para que luego lo conozcamos a Él y crezcamos en ese temor que no es un miedo de pánico terrorífico que causa daño, que es perjuicioso, al contrario, sino que es un temor combinado de amor, de admiración a Dios, de reverencia, de respeto y de una disposición para obedecerlo. Y en segundo lugar, los grandes hechos de Dios nos permiten y nos producen fe. Dice aquí que el pueblo creyó a Jehová y a Moisés, su siervo. Así es de que, hijo o hija de Dios, si estás enfrentando una situación imposible, recuerda que tienes al Dios que vuelve esos imposibles en realizables, en posibles. Dios es el que abre puertas, el que abre el mar. Oro para que concluyamos. Amado Dios, gracias por esta historia tan maravillosa, asombrosa, Señor, que nos hace confiar mucho más en ti y creer que así como a tu pueblo Israel lo libraste, lo salvaste, Señor, de ser de nuevo capturado por los faraones, así también, Dios, tú nos abres aquellos caminos que para nosotros no es posible que sean. Gracias por tus hijos que hoy han sido animados, inspirados o lo están siendo a través de este testimonio tan asombroso de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos, por lo tanto, su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.